Muy buenas tardes, estimada audiencia. Bueno, pues el día de hoy vengo muy contento porque, pues bueno, tengo el placer de presentarles a un gran investigador y un gran amigo, el doctor Juan Vázquez Martínez. Y pues bueno, antes de comenzar con su tan interesante ponencia, me voy a permitir leer una muy breve semblanza de todo su gran trayecto. El doctor Juan es ingeniero bioquímico en la especialidad de Ingeniería Ambiental por el Instituto Tecnológico de Morelia. Es maestro en ciencias en especialidad de biotecnología de plantas por el CIMBESTAB Irapuato. Estudió el doctorado también en el CIMBESTAB del IPN en la especialidad de biotecnología de plantas. Desde el 2018 es profesor investigador del Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica en el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, ITESI, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT nivel 1. Y pues bueno, es el segundo periodo consecutivo en el cual el doctor se encuentra en nivel 1. Es miembro regular de la American Chemical Society de Estados Unidos. El doctor, parte de su trabajo, de su trayectoria académica, pues ha publicado 25 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales de alto impacto, 3 capítulos de libro y ha participado en la formación de recursos humanos a nivel licenciatura y maestría. Sus áreas de investigación y desarrollo son el análisis químico instrumental de productos naturales, síntesis enzimática de compuestos bioactivos y comunicación planta-microorganismo. Pues doctor, muchísimas gracias, gracias por aceptar esta invitación, gracias por acompañarnos y compartirnos un poco de su gran conocimiento. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Ok, entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio con la presentación. Bueno, para comenzar hay que hablar un poco de las primeras nociones que se tienen sobre organización microbiana, y para eso hay que citar a Paracelso allá en la Edad Media, ¿no? Que era galeno, científico, y una profesión que ya ahora está un poco medio demeritada, ¿no? Alquimista, ¿no? Entonces no les voy a decir que mi segunda profesión es la alquimia porque me van a funar, ¿verdad? Entonces, Paracelso hace 500 años se dio cuenta que si tomaba mucílago, que crecía en corrientes de agua, cuerpos de agua, de cierta forma se aglomeraba. Y ese mucílago, si lo disgregaba y lo colocaba en otro recipiente, al cabo de cierto tiempo, esos granitos de arena embebidos en mucílago volvían a agregarse, ¿no? Entonces para él se le hacía interesante esta cuestión por la cual un material que él consideraba no tenía vida, o un material inerte, podía presentar ciertas características de un organismo vivo, como era esa agregación y disgregación, ¿no? Eh, Cuando simplemente se dejaba un tiempo en reposo. Entonces esas son las primeras nociones que se tienen de lo que más adelante se conoció como organización celular o comunicación microbiana. Posteriormente, en términos de los descubrimientos microbiológicos, pues viene en sí el descubrimiento del microscopio y Muy bien. Creo que tenemos algunos problemas técnicos, entonces vamos a dar un pequeño espacio en lo que el doctor se vuelve a incorporar, estimada audiencia. Parece que falla su red. Muy bien, en un momento más se incorpora con nosotros el doctor.
Listo. doctor. Listo. Muy bien. Listo, por ahí nos quedamos, doctor. Muchísimas Ay, gracias. tuvimos problemas técnicos con la red. Entonces continuamos. Comentábamos, ¿verdad? En la trayectoria o en los descubrimientos microbiológicos, el siguiente gran paso pues se da ya por 1700 con los descubrimientos de Leeuwenhoek. Entonces, a través de sus observaciones se logra demostrar que realmente muchas de las enfermedades y condiciones clínicas o reproducción celular tenía que ver con partículas muy pequeñas que además de ser partículas muy pequeñas pues estaban vivas, ¿no? Entonces ese fue otro de los grandes avances. Después pasan otros 100 años para que se demuestre ya de manera eh, correspondiente, ¿verdad? Hay enfermedades que tienen que ver con el crecimiento de ciertos microorganismos, bacterias, hongos y virus, y se demuestra, ¿verdad? Por los trabajos de Louis Pasteur y Robert Koch. Entonces, estos trabajos permiten no solo identificar los patógenos, sino cultivarlos en laboratorio. Entonces, estos cultivos también permitieron el desarrollo de grandes avances como son fermentaciones, ¿verdad? Identificación de ciertos patógenos, vacunas, los procesos de pasteurización y esterilización, entre otros muchos procesos y aplicaciones industriales. Hasta aquí podríamos decir que prácticamente ya no había nada más que hacer en microbiología, ya estaban establecidos, ¿verdad? Los parámetros necesarios para determinar, ¿verdad? El origen de las enfermedades o aislar microorganismos para ciertas aplicaciones. Era un proceso ya bien establecido por las reglas de Koch y los trabajos de laboratorio de Louis Pasteur. Sin embargo, bueno, había ciertos procesos que no correspondían a estas características, ¿no? De esos procesos, uno de los más importantes es la bioluminiscencia. Se había observado que hay un fenómeno que ocurre principalmente en los mares, por el que bajo ciertas condiciones aparece luz, ¿no? Sobre las olas, principalmente donde rompen en el mar. También esta bioluminiscencia está presente en ciertos órganos de animales abisales. Se sabe que esa bioluminiscencia es producida por ciertas bacterias que se encuentran, ¿verdad? Ahí de vida libre en el mar o que se concentran en los órganos de estos animales. La cuestión es que la teoría o la tradición microbiológica establecida por Pasteur y Koch no correspondía al observado en estos fenómenos, ya que sabemos, ¿verdad?, que por los postulados de Koch y del trabajo de Louis Pasteur, un microorganismo se considera como una entidad aislada de su entorno. Entonces, una única célula microbiana se considera que está totalmente aislada de su entorno, es decir, realiza todas sus funciones biológicas independientemente de las células que lo rodean. Y eso se demostraba en el aislamiento de patógenos o el crecimiento de levaduras para fermentación. Una sola célula de levadura se consideraba que podía realizar todos los ciclos metabólicos necesarios para fermentar azúcar y convertirlo en alcohol, sin necesidad de que existiera una o 1000 células vecinas, ¿no? Pero resulta que la bioluminiscencia no aparece hasta ciertas condiciones de densidad celular. Es decir, esta bacteria, que es Alivibrio fischeri, crece de manera muy distinta cuando está diluida a cuando alcanza altas densidades celulares. Y el principal cambio que se observa cuando alcanza altas densidades celulares es precisamente la producción de una enzima que se llama luciferasa, que es la encargada de generar luz. Entonces, la gran pregunta era qué mecanismo utilizaba esta cepa, esta bacteria, para producir luz
si no correspondía a los procesos clásicos que ya se habían descrito. Y la primera persona en darse cuenta, ¿verdad?, ya de manera propia que era lo que estaba sucediendo, fue Nilsson, por allá por el año de 1977. Obviamente, ese fue su trabajo de doctorado y su jefe de doctorado pues tenía ya varios avances en luciferasa, ¿verdad? Pero como siempre los jefes de doctorado son los que hacen todo, pues los estudiantes nada más estamos ahí para ayudar un poquitín, ¿no? Pero bueno, en realidad a quien hay que atribuirle el descubrimiento del proceso es a Nilsson, ¿verdad? Aunque lo haya hecho en el laboratorio de su jefe, ¿no? Entonces, hasta ahorita seguramente ya están pensando esto, ¿no? Ya quieren saber qué es lo que descubrió Nilsson. Y bueno, es lo que vamos a tratar de determinar. Este es el artículo que publicó allá por 1977, en el que demuestra que los fenómenos de producción de luz no tienen nada que ver con los procesos microbiológicos clásicos descritos previamente. Lo que se observa normalmente en cualquier cultivo es que todos los componentes celulares, ¿verdad?, tienen una producción constante respecto al crecimiento celular. Es decir, si hay 10 células, pues hay 10 veces proteína, ¿no? Si aumenta a 100 células, pues hay 100 veces proteína. Y así con los lípidos, el ADN, etcétera. Entonces, todos los componentes del metabolismo central sabemos que se producen en proporción constante con el número de células. Y es lo que ocurre normalmente, ¿no? Resulta que cuando Nilsson empieza a hacer estudios con la luciferasa, comparando la densidad celular con la bioluminiscencia, se observa una cuestión interesante, es esta línea curva que observamos aquí en la primera gráfica de izquierda a derecha, esa que hace como una U tocando el eje X. Entonces observamos que la producción de bioluminiscencia o de luciferasa no es proporcional al número de células. Podemos ver que a baja densidad celular hay cierta producción de luz, a una densidad celular media, prácticamente la bioluminiscencia es cero, pero una vez que se alcanza una densidad celular específica, la bioluminiscencia llega al máximo. Entonces, lo importante del artículo de Nilsson es que se demostró que había componentes celulares, como la proteína luciferasa, que no se producían de manera proporcional o constante al crecimiento celular. Eso quiere decir que hay otros mecanismos por los cuales se regula la producción de ciertos componentes celulares en las células, ¿no? Y además se dieron cuenta que el medio de cultivo en el que crecían estas bacterias podía inducir la producción de luz en cultivos jóvenes de baja densidad celular. Es decir, tenía un cultivo que lo llevé a alta densidad celular y producía luciferasa, bioluminiscencia, retiraba las células y ese cultivo viejo lo agregaba unas gotas o unos microlitros o mililitros a un cultivo nuevo y se producía bioluminiscencia. Además, en la gráfica que está ahí a un lado, lo que se observa es la comparación de un crecimiento control de baja densidad celular, que es la línea horizontal que está hasta abajo, crecimiento celular de baja densidad celular, que obviamente no genera bioluminiscencia. Ya habíamos especificado que a bajas densidades celulares Alivibrio fischeri no produce luz. Pero, ¿qué sucedía cuando se agregaba diferentes concentraciones de ese medio viejo al que llamaban autoinductor? Pues resulta que el medio viejo generaba bastante bioluminiscencia al agregarse a bajas densidades celulares. Entonces la pregunta era, ¿qué tenía el medio que permitía que se generara bioluminiscencia?
Una de las primeras observaciones o conclusiones que ellos hicieron fue suponer que el medio tenía algún inhibidor de la luciferasa y a medida que la cepa crecía, consumía esa sustancia. Entonces, una vez que había suficiente densidad celular, la sustancia que inhibía la luciferasa desaparecía del medio y entonces veían luz. Pero en realidad, lo que estaba sucediendo era otra cosa, ¿no? Entonces viene después el trabajo de Anatol Eberhard, y analiza ese medio de cultivo, ¿no? Ese medio de cultivo viejo, y resulta que dentro de las cosas que eran distintas a los controles, había por ahí un piquito en un cromatograma, aíslan la sustancia, la caracterizan, ¿verdad? Ahí a través de resonancia magnética nuclear y espectrometría de masas, y resulta que da esa estructura, ¿no? Es un artículo del 80, así que la estructura, pues ahí se tenía que hacer a máquina y con lápiz, ¿verdad? Esta es la estructura ya con un programa moderno. Es así como decir que la estructura aquí del medio es la foto de Facebook y acá es cuando ya nos ven en la vida real, ¿no? ¿Verdad? Así, algo así. Pero bueno, actualmente ya con la tecnología ya podemos hacer gráficas muy bonitas y artículos muy bonitos, aunque pues realmente el trabajo ya no sea tan importante como el de Anatol, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se dio cuenta Anatol? Además de caracterizar el autoinductor, lo purificaron del medio de cultivo y puesto que es una molécula relativamente sencilla de sintetizar, la fabricaron ahí en el laboratorio. Compararon, ¿verdad?, la molécula del natural, aislada por cromatografía, contra la molécula sintética, y en efecto, ¿verdad?, ambas producían luz menera de concentración dependiente, y además, a medida que transcurría el tiempo, más luciferasa generaban. Y la gráfica importante es esta que tenemos aquí abajo, ¿no?, donde se está comparando la producción de luz contra la concentración de autoinductor, que es otra de las revelaciones importantes en microbiología. Nosotros estábamos acostumbrados a que agregaba una sustancia y producía un efecto proporcional, más sustancia, más efecto, y así una tendencia lineal. A medida que incrementamos la sustancia, veo más incrementado el efecto, ya sea potenciador o inhibitorio. Pero lo que Anatol observó es un pico de respuesta. A bajas dosis no observo respuesta, a dosis altas tampoco se observa respuesta, pero hay un punto de concentración específico donde vemos una respuesta. ¿Dónde más se observa algo así? En cómo funcionan las hormonas. Todas las hormonas tienen puntos específicos de concentración a la que son activas. Por debajo no observo efecto, por encima tampoco, o observo efectos distintos. Aquí están, se muestran algunas hormonas del ciclo menstrual. Entonces lo que observamos es los picos de concentración a los que tienen efecto, ¿no? Entonces eso significa que las bacterias tenían hormonas, ¿no? Generaban compuestos capaces de autoinducir ciertos fenómenos. Y estos compuestos, que son hormonas bacterianas, ahora se conocen como autoinductores, ¿no? Son estas sustancias que las bacterias producen para generar cambios en su forma de crecimiento, una forma de señalizarse. Entonces, es hasta 1994 que ya se establece el concepto de comunicación microbiana, ¿no? Y se empieza a entender cómo funciona el sistema genético y de señalización de estas moléculas. Entonces, lo que observamos ahí, ¿verdad?, es en este diagrama tenemos una célula bacteriana cualquiera, ¿verdad?, capaz de producir estos autoinductores que en el caso de las bacterias gram negativas
se conocen como homocerinlactonas, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de la hexanoil homocerinlactona. ¿Cómo funciona el sistema de señalización o de comunicación microbiana que Fuqua lo definió como quorum sensing? Es decir, un sistema que permite a las bacterias censar su quórum o censar su densidad poblacional, para una vez que alcanzan cierto nivel de densidad celular, generar cambios colectivos en todo el sistema, ¿no? Todo el cultivo. Es decir, las bacterias pueden, a bajas densidades celulares, comportarse como individuos aislados. Cada célula no le interesa cuántos hay alrededor. Pero una vez que se alcanza la densidad celular específica o quórum, reconocen esto a través de señales químicas y actúan como si fueran un solo organismo, de manera coordinada y colectiva. Entonces, una sola cepa bacteriana puede actuar como un organismo multicelular coordinándose bajo ciertas condiciones, ¿no? Y eso se basa precisamente en los descubrimientos de Nilsson, Eberhard y Fuqua. Entonces, aquí en pantalla tenemos ese sistema de comunicación, que es un sistema de comunicación química, pero al igual que cualquier sistema de comunicación, pues tiene que haber un receptor del mensaje, un emisor del mensaje y una señal, ¿no? Un mensaje que se transmite. En este caso, la señal es esa molécula que se llama hexanoil homocerinlactona, que es ese puntito rojo con una colita ahí, que es la estructura que descubrió Anatol, ¿verdad? Y tenemos ahí el receptor, que es el receptor que se conoce como tipo LuxR. De manera basal, las células bacterianas que tienen estos sistemas de comunicación continuamente están produciendo homocerinlactonas. Entonces, hay pocas células, por lo tanto hay pocas moléculas de homocerinlactona en el medio de cultivo. Más células, más homocerinlactona. Y así se empieza a acumular la homocerinlactona en el medio de cultivo hasta que alcanza la concentración suficiente para unirse a todos los receptores LuxR presentes en las células, ¿no? Una vez que se forma el complejo homocerinlactona LuxR, se une a los genes en una parte promotora y permite que se activen o desactiven los genes blanco del sistema de comunicación. Entonces es un sistema muy sencillo, pero permite a las células medir la densidad poblacional de sus vecinos, ¿no? Obviamente no tienen oídos, no tienen ojos, no tienen forma de saber cuántas células los están rodeando. La fórmula que desarrollaron para medir cuántas células vecinas hay es precisamente censando estas moléculas señal. Después de los trabajos de Fuqua, se demostró que prácticamente la gran mayoría de las bacterias se comunican y lo hacen a través de sistemas parecidos al quorum sensing. Entonces, antes del 90, creerse que las células bacterianas eran individuos aislados, a partir del 90 ya sabemos que más bien lo raro es que no se comuniquen. Todas las bacterias tienen sistemas de comunicación muy parecidos al quorum sensing. Y tenemos moléculas que son las que utilizan las gram negativas en la parte superior y moléculas que utilizan las gram negativas en la parte inferior. Las gram negativas utilizan homocerinlactonas o similares y las gram positivas péptidos o similares. Y la aplicación, ¿verdad? O lo que influye estos mecanismos de comunicación microbiana es en la producción de toxinas, producción de factores de virulencia, bioluminiscencia, formación de biopelículas y competencia génica. Y aquí tenemos algunos de los casos más conocidos o estudiados donde influye el quorum sensing, ¿no? Las infecciones de los pulmones, donde se forman biopelículas, la placa de los dientes y las biopelículas subaéreas que cubren prácticamente todo en la naturaleza.
¿Cuáles son las aplicaciones ya biotecnológicas que tenemos, ¿no?, para estos fenómenos? El principal problema donde se ha estudiado es la resistencia a antibióticos. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que nos daba ahí por ahí dolor de garganta y nuestra abuelita luego nos daba nuestra antibiótico, penicilina, etcétera, ¿no? Que te dolía no sé qué, ahí te va tu penicilina, aunque ni siquiera fuera para eso, pero inmediatamente para cualquier enfermedad, lo primero es dar antibióticos, aunque sea viral, que tenga que ver con hongos, etcétera. La solución son los antibióticos. Y ya estamos viendo el problema de eso. Consumimos antibióticos, orinamos antibióticos, y el caso es que llegan a las plantas de tratamiento de aguas, donde también llegan todas las bacterias de la población, y inicia un proceso de resistencia. Las bacterias empiezan a tener contacto con todos los antibióticos a baja concentración y empiezan a desarrollar mecanismos para evadir la función de estos medicamentos. Entonces ya estamos viendo la aparición de superbacterias, entre ellas Pseudomonas aeruginosa, ¿no?, que es modelo para varios estudios, ¿no?, desde lo que tiene que ver con implicaciones médicas, de infecciones pulmonares, también es modelo para estudio de quorum sensing y modelo para estudio de biopelículas, ¿no? Entonces aquí tenemos en pantalla algunas cepas multiresistentes y los antibióticos a los que resisten, ¿no? Y ahí tenemos una microscopía de las células de Pseudomonas embebidas en estos polímeros que forman la biopelícula, ¿no? Y lo interesante es que la producción de biopelículas está relacionada con los sistemas de comunicación microbiana. Entonces aquí en pantalla tenemos el proceso general de la formación de biopelículas, ¿no? Empezamos con células de vida libre, se adhieren a una superficie, proliferan y empiezan a producir estos polímeros, que pueden ser polisacáridos, polipéptidos o una mezcla, ¿no? Incluso ADN. Una vez que proliferan, viene lo que se llama maduración. Se forma una estructura tridimensional de la biopelícula por donde se genera drenaje para las toxinas y compartimentos para que los nutrientes fluyan. Entonces, prácticamente en ese punto podríamos considerar que las células bacterianas se están comportando como un organismo multicelular, y el grado de organización dentro de la biopelícula y la comunicación entre células ya sobrepasa lo que creíamos de las bacterias, ¿no? Y es precisamente en ese punto donde el quorum sensing influye, ya que permite que las células midan su densidad poblacional y modifiquen precisamente la estructura tridimensional de la biopelícula. Por esa razón, es que se estudia el quorum sensing en biopelículas. ¿Cuál es el problema de la biopelícula? Cuando tenemos bacterias de vida libre, tomamos un antibiótico y el antibiótico sin problema llega a la superficie celular y hace su efecto, ¿no?, ya sea en la membrana o al entrar a la célula. El problema de una biopelícula es que es tan denso el polímero que el antibiótico no puede penetrar. Entonces, aunque la célula sea susceptible al antibiótico, el polímero inhibe el efecto del antibiótico. ¿Qué sucede entonces si fuera posible modular la comunicación microbiana? Si fuera posible que evitáramos que pasara de proliferar a madurar la biopelícula. Bueno, en eso es en lo que muchos estudios se han enfocado. Nosotros empezamos a incursionar en quorum sensing y biopelículas por otro tipo de biopelículas que se llama biopelículas subaéreas, que son las biopelículas formadas por diferentes grupos de microorganismos, hongos, bacterias y fotótrofos que se desarrollan sobre superficies, ¿no? Y estamos enfocados en las que tienen impacto sobre el biodeterioro del patrimonio cultural. Aquí tenemos unas imágenes de la zona arqueológica de Cañada de la Virgen
y del Museo Regional de la Alhóndiga. Entonces, el objetivo de este trabajo, que fue mi tesis de doctorado, fue aislar microorganismos formadores de biopelículas y buscar mecanismos para inhibir el desarrollo de esas biopelículas. Puesto que de todos los microorganismos que forman una biopelícula subaérea, los fotótrofos son los más importantes, ya que son los que suministran carbono a la biopelícula, son con los que nos enfocamos, ¿no? Y trabajé con una cepa de Nodosilinea chupicuarensis, que fue una cepa aislada de Cañada de la Virgen, a la que pudimos ahí bautizar, ¿verdad? Yo le quería poner mi nombre, pero mi jefe no quiso. Entonces le tuvimos que poner ese nombre, ¿no? Y por la región y la cultura que fundó esa zona en el preclásico. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? En pantalla está la producción de biomasa, el control comparado con el control del solvente y el efecto de diferentes tipos de acilomoserinlactona, las más comunes en las bacterias, ¿no? Entonces vemos que en la producción de biomasa no hay efecto, tampoco en la producción de los polímeros solubles que liberan al medio de cultivo, pero sí se observó un efecto significativo en la producción de los polímeros de la cubierta celular. Entonces, de alguna forma, ¿verdad? Estas fotótrofos, estas bacterias fotótrofas que no tienen forma de producir lactonas, sí responden a lactonas exógenas, es decir, no pueden comunicarse entre ellas, pero sí pueden escuchar la comunicación de otras bacterias, ¿no? Pueden recibir las señales de otras bacterias y modificar la producción de los polímeros. Y pues esto sí nos hacía sentido, puesto que al final de cuentas los heterótrofos son los que transforman los nutrientes que liberan estas bacterias, ¿no? Entonces la idea era que estos fotótrofos producen la biopelícula en respuesta al crecimiento y transformación de los heterótrofos. ¿Y eso cuándo ocurre? Pues cuando proliferan, y esto es en la época de lluvias. No pudimos avanzar más por cuestiones de no tener conocimiento de los genes, ¿verdad?, involucrados en estos procesos, ya que pues en fotótrofos no hay mucha información sobre los sistemas que utilizan para comunicarse, y la búsqueda de los genes, de las proteínas que ya se conocen, receptores y sintasas de las señales de comunicación química, pues no las tienen presentes. Los genes tipo LuxR o LuxI no están presentes. Eso quiere decir que deben tener otros sistemas para escuchar esta comunicación, ¿no? Lo que siguió fue, una vez que sabíamos que las lactonas influían en el desarrollo de la biopelícula, la pregunta era si podíamos encontrar una sustancia que inhibiera esa comunicación, ¿no? En Pseudomonas aeruginosa se sabe que la comunicación y la producción de biopelículas subordinada a eso se puede bloquear con ciertos compuestos que tiene el ajo y unas algas marinas. Entonces esas sustancias, se sabe que específicamente las plantas las han desarrollado como antimicrobianos, ¿no? Y además, no solo como antimicrobianos generales, sino como antimicrobianos contra la comunicación química. Aquí, en Irapuato, ¿verdad?, en Guanajuato y en Querétaro, pues se conoce una planta que se llama chilcuague, que crece allí en la Sierra Gorda y produce un tipo de amidas que son muy similares a las señales químicas que se utilizan las bacterias gram negativas para comunicarse. Si se fijan, si observamos ahí la señal química de las bacterias gram negativas, es una amida también, una amida acilada. Tiene una colita de un ácido graso unido a una amina cíclica, entonces nos da ahí una amida acilada. Pues resulta que esta planta, ¿verdad?, que es Eleopsis longipes, comúnmente conocida como chilcuague, produce amidas aciladas también.
Otra planta que comúnmente produce amidas aciladas es la pimienta. Entonces estos compuestos que se conocen como alcamidas son compuestos muy bioactivos sobre varios sistemas, ¿no? Tienen efectos sobre virus, plantas, animales, hongos, etcétera. Y modifican muchos de sus procesos celulares. En nosotros nos activan los receptores de calor de la lengua, ¿no? Ayudan a cicatrizar varios procesos ahí celulares también relacionados incluso con transmisión cerebral. Entonces, la pregunta era si estas amidas aciladas, que se parecen a las señales de las bacterias gram negativas, pueden interferir, ¿no?, con la respuesta o con la comunicación. Y aquí lo que tenemos en pantalla son unas placas de cromatografía. Entonces preparamos extracto de pimienta, lo separamos ahí con el sistema de solventes adecuado. Aquí en luz blanca, pues la banda amarilla, ahí más o menos como un tercio de la placa, es la piperina, que es el principal compuesto de la pimienta, ¿no? En luz UV ya vemos que hay más componentes, además de piperina. Una vez que se separan los compuestos, hay un método que se llama bioautografía. Entonces, en este método, tomas tu placa de cromatografía y viertes el medio con agar y cultivo celular sobre la placa y pues dejas que crezca la bacteria sobre la placa. ¿Qué es lo que observamos? Una bacteria que se llama Chromobacterium violaceum, que es un modelo para el estudio de quorum sensing porque produce un antibiótico violeta en respuesta a la comunicación microbiana. Entonces, ¿qué observamos ahí en la placa? Que en toda la placa crece Chromobacterium violaceum, ahí veo la placa violeta, ¿no? Es el agar con la bacteria creciendo. Pero hay dos barras o dos franjas donde parece que la bacteria no está creciendo. ¿Qué hacemos después? Asperjamos una solución de una sal de tetrasolio para evidenciar si la bacteria está viva o está muerta. Y lo que observamos es que esa franja blanca se torna roja, lo que indica que la bacteria está viva. ¿Por qué eso es importante? Porque no estoy buscando antibióticos, no estoy buscando compuestos que inhiban el crecimiento o que maten la bacteria. Estamos buscando compuestos que inhiban la comunicación microbiana. Entonces, ¿qué es lo que espero? Que la bacteria crezca, pero que no esté cambiando de color, que no produzca violaceína, y eso es lo que se observa ahí. Entonces esas dos bandas que vemos ahí, la de abajo es la tricostaquina, que es B, y A es la piperina, que es la franja superior. Para terminar de comprobar el efecto, lo que hicimos fue ensayos en medio líquido. Pusimos diferentes concentraciones de extracto de pimienta y diferentes concentraciones de piperina y medimos la densidad celular y la producción de violaceína. En el gráfico de arriba, ahí de franjas amarillas y violetas, lo que estamos comparando es la biomasa contra la producción de violaceína. En términos de porcentaje, en el control observamos el máximo de biomasa y el máximo de violaceína, ¿no? A medida que incrementamos la cantidad de extracto de pimienta, vemos que no hay efecto en la cantidad de biomasa, es decir, las células crecen igual, no les afecta el extracto de pimienta, las concentraciones que probamos, ¿no? Pero la violaceína decrece drásticamente. ¿Eso qué significa? La célula tiene activo su metabolismo central, está creciendo sin problema, pero de alguna forma este pigmento que se relaciona con el quorum sensing o con la comunicación bacteriana deja de producirse. Algo similar se observa con la piperina, con el compuesto puro aislado ahí de pimienta. Sin embargo, el efecto no es tan claro, ¿verdad? O sea, a medida que incrementamos la concentración, llegamos a concentraciones más altas para demostrar ese efecto.
Lo que podemos decir, entonces, es que este compuesto de la pimienta inhibe la comunicación microbiana para esta cepa. Y eso lo podemos observar precisamente comparando biomasa contra violaceína. ¿Por qué es importante esto? Si fuera un antibiótico y estuviera matando a las células, lo que sucedería es que las bacterias tratarían de buscar mecanismos para evadir ese comportamiento, ¿no? Tratarían de buscar cómo generar resistencia al antibiótico porque las está matando. Pero cuando inhibimos la comunicación microbiana, como crecen al mismo nivel, no las mata, no necesitan desarrollar un mecanismo de resistencia. Simplemente podemos pasar de un organismo patogénico a un organismo no patogénico, simplemente modificando la forma en la que se comunican, ¿no? Bueno, ese trabajo se publicó adicionando unos ensayos de simulación en computadora para demostrar si los compuestos de pimienta interactuaban en el receptor de la molécula señal. Aquí en A tengo el receptor con la molécula señal nativa, la acilomoserinlactona, y en las otras imágenes ahí tenemos los compuestos interactuando en el receptor. Entonces con eso demostramos que también ahí tiene potencial de interactuar en el receptor de las moléculas señal. Bueno, ahí tenemos el trabajo que se publicó por si lo quieren revisar. Y además de eso, también hemos trabajado en el diseño de ciertas moléculas, ¿no? Aquí tenemos los resultados de probar diferentes compuestos naturales en simulación en computadora para determinar cuáles son los motivos más importantes, ¿no? Cuáles son los grupos funcionales que permiten que las moléculas sean más activas en el quorum sensing. De esa encuesta que hicimos, pues diseñamos algunas moléculas, las cuales después evaluamos, ¿verdad? También contra los receptores, y resulta que las moléculas que diseñamos pues tienen mayor potencial que los compuestos naturales, agregando por ahí grupos de halógenos, grupos hidroxilo, etcétera. El caso es que permita que haya mayor interacción entre los aminoácidos del sitio activo y nuestros compuestos diseñados, ¿no? Ese trabajo también se publicó ahí, que es donde está el diseño de los compuestos. Y la siguiente era, bueno, ya en la computadora nos dice que tienes potencial, ¿verdad? ¿Cómo lo comprobamos? Pues diseñamos ahí un método de síntesis química. Bueno, ahí se me pasó mencionar al doctor Molina y al maestro Enrique Ramírez, ahí las fotos que tenía una de las diapositivas, que es con quienes hemos estado haciendo esto acá en Simvestab también. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, un mecanismo enzimático para producir señales químicas de quorum sensing. Tenemos una enzima que es la lipasa de Cándida antártica, la cual en sistemas no acuosos permite sintetizar amidas. Nosotros le agregamos el ácido graso libre y la amina. Entonces, de manera muy sencilla, nos forma las amidas, tanto logramos sintetizar las moléculas nativas, ¿verdad?, las acilomoserinlactonas nativas, y aquí tenemos la comparación, sintetizamos desde 4 carbonos hasta 16 carbonos de moléculas nativas, y además otros compuestos que no son naturales y que también tienen efecto en el quorum sensing, que eso ahorita están trabajando Argenis y Alejandro en su tesis. Entonces aquí tenemos otras biotografías, la morada es Chromobacterium violaceum y la verde es Pseudomonas aeruginosa. Entonces lo que vemos, ¿verdad?, de esas manchas blancas es la cromatografía de algunos de estos compuestos, ¿no?, que permiten inhibir la comunicación microbiana, que es en lo que hemos estado trabajando, ¿no? Entonces hasta aquí, bueno, eso es lo que hemos hecho en términos de comunicación microbiana. Entonces aquí está un gráfico, ¿no?, de lo que es el conocimiento y lo desconocido. Por ahí se modificó, parece que por el tamaño de pantalla, ¿no? Entonces aquí la frontera de la ciencia la tenemos ahí, ¿no? Y lo que hacemos es este gran salto, ¿verdad?,
para aumentar la frontera del conocimiento. Ya, si ampliamos, pues eso es lo que hacemos, ¿no? No se ve, pero sabemos que ahí está, ¿verdad? Y a alguien que le interese, pues ya trabaja más adelante para ampliar todavía más ahí esa circunferencia del conocimiento. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta ahí con gusto la resolvemos. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues, estimada audiencia, pues aquí está el contacto del doctor Juan, por si, bueno, desean ahí realizar alguna colaboración o también más dudas que existan. Muy bien. Doctor, pues sí, tenemos algunas preguntas por parte de nuestra audiencia. Nos escribe Laura Gómez. Buenas tardes. Gracias por su ponencia, doctor. ¿Es posible que los virus también tengan ese tipo de comunicación entre células? Los virus, hasta donde sabemos, utilizan los componentes o mecanismos celulares del huésped, entonces no se ha demostrado que tengan alguna forma en la que una partícula viral pueda establecer comunicación con otra partícula. Casi toda la comunicación es a través de la transferencia con el huésped, pero pues todo puede suceder, ¿no? Pasamos casi 300 años creyendo que las bacterias no tenían comunicación y de repente en 50 años ya quien lo negara podría considerarse como que no está muy bien de su cabeza, ¿verdad? Así que todo puede pasar, ¿no? Claro, sí, no, es que, híjole, los microorganismos, como bien lo comenta doctor, todo es posible, ¿no? Es un gran universo todavía por explorar. Sí, sí, así es. Bien interesante, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Lupita Rodríguez, muchas gracias por su ponencia, doctor Juan. Es muy interesante. Una pregunta. A nivel industrial, ¿se puede estimular la comunicación microbiana para incrementar la producción de biopolímeros como los polihidroxialcanoatos? Muchas gracias, y saludos a Lupita. Resulta que algo así se está tratando de explorar. En específico, esas sustancias no las conozco, ¿verdad? Pero hay otras sustancias que sí se está tratando de incrementar la producción a través de comunicación microbiana. Por ahí no lo mencioné, pero también se ha demostrado ya comunicación microbiana entre levaduras a través de sustancias como farnesol. Entonces, las fermentaciones sí se podrían beneficiar mucho de este tipo de comunicación. ¿En qué sentido? En que ya no necesitas esperar a que llegue al quórum para que empiece a producir la sustancia de interés. Si tú tienes un cultivo diluido, agregas la señal desde el tiempo cero y desde el tiempo cero ya debes de estar viendo producción de la sustancia. Sería interesante ahí si igual establecer ahí colaboración y probamos eso, ¿no? Acá tenemos las señales, se las pasamos y a Lupita y a ver qué podemos ver, ¿no? Claro, doctor. Sí, Híjole, y es que esto que comenta, estos estímulos son bastante interesantes, ¿no? Simplemente con pues de las fermentaciones, ¿no? Buscamos maximizar rendimientos, entonces, híjole, es un campo bastante interesante. Y como comenta, sí, parece sí. que un tanto inexplorado, ¿no? Sí, sí, por ahí quienes hacen también transformaciones genéticas con Agrobacterium, se sabe que Agrobacterium para poder estar competente para la transformación es a través de quorum sensing, ¿no? Entonces también es algo ahí que hay que probar, cómo cambia la eficiencia de la transformación, pero es un mundo, ¿verdad? No, claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Dulce María Aguilar Sí. nos comenta, buenas tardes, doctor, muchas gracias por su ponencia. Mi pregunta es, a largo plazo, el uso y o aplicación de los polímeros, ¿cómo se podría regular la interacción de las bacterias o cuál sería su periodo óptimo de uso?
Resulta, ¿verdad?, que una vez que se sintetizan las moléculas señal, no se degradan muy fácil. Está ahí tu célula y está liberando las lactonas, ¿no? Esas lactonas no tienen un mecanismo muy fácil de degradación, incluso resisten la autoclave, ¿no? Que así hicieron los experimentos Nilsson, puesto que había que demostrar que no era un factor biológico, el medio de cultivo viejo se esterilizaba y aún tenía efecto. Se sabe que hay ciertos organismos que tienen enzimas para bloquear la comunicación microbiana. En lugar de hacerlo con compuestos que inhiban el receptor, lo hacen con enzimas que rompen la señal. Entonces, en términos de biotecnología, sí se podría regular, además de agregar señal, cómo eliminar la señal. Pero pues sería cosa ahí de explorar. La idea es dar pulsos de la sustancia, ¿no? Si quieres que produzca el polímero más rápido, pues agregas la sustancia. Si quieres evitar que produzca el polímero, pues hay que buscar un mecanismo de inhibición, ya sea con un compuesto que compita por el receptor o un mecanismo para que rompa la señal, ¿no? Entonces podemos hacer las dos cosas para modular. El tiempo óptimo pues ya depende del producto que quieras obtener. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, por parte del público, parece que ahorita ya no tenemos más preguntas, pero doctor, si me permite una a mí, es que, híjole, es un tema bastante interesante. Por ejemplo, en esta parte que comentaba, ¿no? Que mucha de esta resistencia que tienen pues, las bacterias, ¿no? A la parte de los antibióticos es debida a esta comunicación. Doctor, ¿cree usted conveniente que los antibióticos deberían de estar adicionados con este tipo de inhibidores de comunicación? Ese es como el panorama futuro, ¿no? Que ya se logra probar un fármaco en el que se combine el antibiótico con un inhibidor. Eso sería como lo ideal, ¿no? Que en los próximos años ya te estén vendiendo un tratamiento antimicrobiano enriquecido con algo para la comunicación microbiana. Pero por lo pronto, si toman su antibiótico, un té de pimienta también ahí, ¿no? Sí, O ajo. Sí, ajo o pimienta es lo que es más efectivo ahí, entre otros, que ya está bien documentado que inhiben la comunicación. Excelente, doctor. ¿Y qué dicen? Si tiene que ver con el ajo, pues de una vez el ajo que sea en unas alitas, ¿no? Ahí, Sí. De para, una vez, ¿no? de una vez. Para que se Excelente. disfrute. Sí. Muy bien, doctor. Nos acaba de llegar otra pregunta. Juan Jesús Reséndiz. Buenas tardes, doctor. Excelente ponencia. Un tema muy interesante. Me gustaría preguntar, ¿cuál es la vista a futuro para poder convertir las bacterias patógenas en no patógenas? Bueno, donde más se ha trabajado es en plantas, ¿no? Hay muchas bacterias que enferman plantas, especialmente raíz y fruto, y la idea es precisamente algo así, ¿no? Agregar ya tratamientos enriquecidos además con sustancias que inhiban la comunicación microbiana. Es decir, que la bacteria pueda crecer ahí sobre la planta, pero que pues no le esté haciendo ningún daño, ¿no? Entonces eso nos evitaría también, en el caso al menos de los alimentos, de estar agregando muchos plaguicidas, ¿no? Químicos que a la larga pues van a dañar más que incluso el patógeno, ¿no? Entonces, sí, esa es la cuestión. Ahí lo que yo consideré que a futuro se espera, ¿no? Ya tratamientos tanto para medicamentos o agroquímicos ya enriquecidos con moduladores de la comunicación microbiana y mejor si podemos nosotros desarrollar las patentes aquí en el país, ¿no? Sí. No, la verdad es que sí, doctor, híjole, es algo bien interesante y sobre todo el poder adicionarlo, ¿no? O sea, como bien lo comenta, en lugar de usar plaguicidas, estos inhibidores, o sea, el impacto ambiental se reduce cañoncísimo, ¿no? Y quizá regrese un poquito al tema, ¿no? De esta parte de los antibióticos, o sea, el hecho de que, o sea, porque lo que usted comentó es muy real, ¿no? O sea, si una persona enferma, pues obviamente va a
pues, al baño, ¿no? Pues obviamente pues mucho de eso se va a la naturaleza. Entonces, si ya va mezclado con este tipo de inhibidores, híjole, creo que ayudaría bastante en esta batalla, ¿no? En la resistencia a antibióticos. Sí, sí, sí. Sí, no, el panorama no es muy alentador si llega a haber bacterias súper resistentes, ¿no? Que se propaguen rápido, pues no, hasta ahí llegamos. Sí, ¿no? Sí, pues ya lo vivimos ahorita con la pandemia pasada, no queremos una, una nueva. Ok. Así es, ¿no? Imagínate, ¿no? No, qué horror. Muy bien. Tenemos otra pregunta, Angélica Ávila. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su presentación. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que se haga la resistencia bacteriana a través de las aguas de desecho si ya los antibióticos fueron metabolizados por el ser humano? Este, en términos, ¿verdad? De concentración, no tenemos un todo o nada, ¿no? Entonces, cuando consumimos medicamentos, en la orina va bastante traza todavía de ellos, tanto de productos del metabolismo como el medicamento íntegro. De hecho, ese es el por qué podemos identificar, no sé, en orina de una persona qué medicamentos estuvo consumiendo, ¿no? O cuando fallece y en la autopsia analizamos, podemos saber qué medicamentos tenía. Entonces sí, hay bastante todavía del medicamento cuando se orina. De los que más se encuentran, el número uno son los antiinflamatorios. Diclofenaco y naproxeno, ese es el número uno de lo que hay en las aguas residuales, y después están los antibióticos. La cuestión es que precisamente llegan ya en concentraciones muy bajas. Y eso es lo que permite que se genere la resistencia, ¿verdad? Porque la bacteria llega tan baja la concentración que no la mata, pero sí entra en contacto con su metabolismo y empieza a generar ahí la resistencia a la sustancia, ¿no? Muy bien. No, pues muchísimas gracias, doctor. Quizá por última pregunta, ¿no? Es que es un tema que Mm, híjole, me apasionó mucho. Dice, doctor, mm. y ahí, por ejemplo, con el tema de escalar todos estos inhibidores de distintas bacterias, ¿no? A nivel industrial, ¿qué retos pudiera encontrar, doctor? ¿Será muy complejo llevarlo a una escala industrial, la producción de estos inhibidores? Si fueran metabolitos naturales, la cuestión es cultivar la planta, ¿no? Si tuviéramos que vender o agregar pimienta, pues no tendría ningún problema, pero en términos económicos, obviamente ninguna farmacéutica se va a interesar en la pimienta. ¿Por qué? Porque pues cualquiera la podría utilizar, ¿no? Entonces, cuando el objetivo es obtener una patente, la idea es tener una molécula sintética para que pueda ser susceptible de patentarse, que yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, si lo que queremos es hacer dinero, pues sí hay que hacer compuestos sintéticos, ¿no? Entonces la cosa es precisamente, primero encontrar un medicamento, un fármaco que a muy bajas concentraciones sea activo. Y para eso nos ayudamos de la computadora y de los ensayos aquí en laboratorio. Una vez que lo logramos comprobar su eficiencia, lo que sigue pues es escalar, como dices, la producción. Como utilizamos un método enzimático con esta lipasa que está inmovilizada en resina, pues es relativamente barato, no necesitas más que el medio, el solvente del medio y tus dos sustratos, a comparación de síntesis inorgánica o síntesis química, ¿no? Que son procesos bastante tediosos y que te dejan muchos residuos que después hay que purificar. En términos de síntesis enzimática, pues es mucho de más bajo costo y te da productos de mayor pureza. Ahorita unos chicos precisamente están haciendo esos cálculos y no recuerdo bien cuánto me dijeron que salía, no sé, por miligramo, pero estamos hablando de $1 a lo mejor
por una cantidad ya representativa de sustancia, entonces no sale muy caro. La cuestión es de dónde vas a conseguir tanta lipasa, ¿no? Sí. Ahorita las lipasas comerciales más bien se utilizan para detergentes o otro tipo de aplicaciones en alimentos, y esas habría que probar si esas lipasas más comerciales también permiten sintetizar estas sustancias. Que sí, pues ya se hizo, ¿no? Pero Estamos del otro lado. así es. Excelente, doctor. Muy bien. Tenemos ya por última pregunta, nos comenta Angélica Serrano. Buenas tardes, doctor. Gracias por la ponencia. ¿Qué retos de accesibilidad de este tipo de biopelículas existen? Ahí dependiendo, ¿no? ¿Cuál sea el objetivo de uso de la biopelícula? Puedes tener dos grandes panoramas: buscar una aplicación para la biopelícula o eliminar la biopelícula. Entonces, si nuestro objetivo es eliminar la biopelícula, que es en lo que más hemos estado trabajando, pues la cosa es buscar un compuesto que bloquee la comunicación para que las biopelículas no se desarrollen, y especialmente las biopelículas sobre monumentos, es en las que estamos tratando de inhibir, porque ahí el problema es que cada que crece una biopelícula, el señor de limpieza va y la talla, ¿verdad? Entonces, relieves que tienen 500 años, si ustedes van a Guanajuato, en muchas de las fachadas, pues ya no se ven de tantas veces que la han limpiado. Entonces, esa es la idea. Primero, nosotros inhibir las biopelículas para evitar sus efectos dañinos. Y la otra cuestión es, si tú quieres biopelícula, por ejemplo, desarrollar alguna placa para, no sé, regeneración de tejidos o biomembranas, etcétera, que también ahí tienen aplicación las biopelículas, pues a lo mejor sí puedes modular la estructura de la biopelícula utilizando señales químicas. Entonces ahí todo depende de qué sea, ¿no? Ese sería el reto. ¿Cuál es la aplicación que quiere dársele a la biopelícula? Muy bien. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos un comentario de Mariana Atsiri. Excelente tema. Gracias por la transmisión a través de las redes sociales. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Marianita. Y pues muchas gracias al doctor Carlos por la invitación. Ahí estamos a sus órdenes cuando gusten igual venir por acá. Esperamos también luego acá nos des una conferencia, ¿verdad? El Claro que sí, trabajo que estás doctor. haciendo. Y pues muchas Muchísimas gracias a todos por su atención, por la invitación. Estamos aquí pendientes. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues no me resta más que dar lectura a un reconocimiento al doctor. Dice, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro otorga el presente reconocimiento al doctor Juan Vázquez Martínez por haber impartido la ponencia Mira quién habla, aplicaciones de la comunicación microbiana en el marco del programa de seminarios del Grupo de Procesos Sustentables de Producción de Bioproductos 2024-1. Firma la doctora Claudia Gutiérrez Antonio, que es la coordinadora del grupo de investigación PSPB de la Facultad de Ingeniería. Y pues bueno, está firmada en la ciudad de Querétaro el 3 de marzo del 2024. Ese reconocimiento, doctor, se lo haremos llegar a la brevedad. Y pues nuevamente, muchísimas gracias por haber estado aquí con Muchas nosotros. gracias. Sí, aquí estamos para lo que se ocupe. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, agradezco a toda nuestra querida audiencia por habernos acompañado y los esperamos el próximo viernes para continuar con nuestro ciclo de seminarios. Que pasen una excelente tarde todos y un muy bonito fin de semana. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.